Muy buenas, de nuevo a todos. A ver, voy a mirar antes de nada si tengo bien puesto el micro. Vamos a cambiar el micro, ¿verdad? Sí, claro. Ahora debería de estar, ahora debería de estar. Ahora debería de estar, ¿a que sí? Ay, madre mía, madre mía. Bueno, para la próxima yo lo sé, antes de empezar lo voy a poner bien y listo. Y así ya nos olvidamos. Si vaya a cambiar, es que me ha pillado el micro de la cámara, entonces... muy chungo, muy chungo, la verdad. Era el teclado por si acaso. Después voy a probar de darle una paliza al ordenador para ver si para la próxima se hace mejor. Pero bueno, a lo importante que vamos hoy. Hoy venimos a hablar de el segundo personaje de esta nueva campaña que vamos a estar jugando por aquí. Eh, para Bald Eagle, por favor, presta mucha atención hoy porque es uno de los personajes que te gustan. Si tuviéramos que describir lo que es un druida con una sola imagen, creo que sería este personaje. Es lo más druida que he visto nunca. A mí la estética me encanta. Del personaje, de la construcción y demás. Y creo que va a gustar. Va a gustar mucho. Yo ya he leído su historia, he estado estudiándolo y me ha maravillado el personaje en sí. Así que sin hacer esperar mucho más, vamos a pasar con el jugador de hoy directamente para que nos hable él de su personaje. Y así, eso, que nos cuente quién mejor que el creador de este druida para explicarnos un poco a Miel, que es como se llama este, este personaje. Míralo, Ivy. Muy buenas tardes. Espera, que. Ay, no se me ve, creo. ¿O Ahora sí? sí, sí, se te ve, se te ve. Se te ve, se te ve. Ahí estamos Uy, con Ivy, o para los compañeros de mesa, Ivy09, que, pues por supuesto, nos va a interpretar otra vez a un druida. ¿eh? para ser costumbre ya en esto de los druidas. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Estoy así, ¿eh? Bueno, ya se lo he comunicado antes a Pozo, pero es que estoy así. Digo, madre mía, tengo que estar a la altura, porque encima venimos de una parte. Bueno, de un conociendo a que dejó un poco las expectativas como aquí, ¿sabes? Entonces, pues bueno, espero hacerlo decentemente. Va a estar muy bien. No sé si se pueden decir palabras o no, pero qué sé, qué coño, qué cojones. De puta madre va a estar el de ¿Qué hoy. cojones? ¿Qué cojones? Va a estar de puta madre porque es un personaje muy guay también. O sea, todos los personajes, ya lo dije el otro día, todos los personajes que me habéis presentado están muy bien, van muy acorde a la campaña. Y creo que es, pues, variando un poco de lo que se está viendo últimamente, pues hoy traemos personajes de luz, que yo creo que un buen personaje bueno entra siempre a todo el mundo. La Eh, pregunta es, ¿algún día traeré un personaje malo? No lo sé, ¿eh? bueno, para eso se tendría que hacer pues una campaña o algo tirando más hacia lo malvado, ¿no? Por así decirlo. Bueno, aún así yo me veo, vamos, yo he sido capaz de hacer un pirata no muy pirata, No, pero la verdad es bueno, que fue increíble, Nerion, fue increíble. pero bueno, aquí estamos para hablar de otro libro, ¿sabes? Bueno, para que lo veráis, el retrato igual a hype sí. La verdad es que la estética del personaje Eval Deagle es maravillosa. Cuando estuvimos mirándolo por primera vez con Eevee, la estética del Firbolg, porque cuando puse la clase ya sabía que Eevee iba a ser un Firbolg 100%, por culpa de Azucarillo. ¿eh? Sí, tengo En- aquí. Hombre, Quien conozca a Azucarillo sabe cosas, ¿eh? claro. Entonces empezamos a hablar un poquito de la estética y salió esa especie de Radagast el pardo con un poquito más de esteroides, porque los ciervos son enormes, es un cosaco lo que tenemos aquí. Pero bueno, hablando de la estética, ya que está aquí, describirnos un poco cómo es físicamente Miel. Bueno, ya lo estáis viendo aquí a mi izquierda, derecha, perdón la dislexia. Pero bueno, es, bueno, como lo que estáis viendo, es un anciano de un porte bastante alto, bastante corpulento, así donde parece.
bueno, como un poco la complexión estándar de un Firbolg. Sí que tiene grandes melenas, más que las que puedo presumir yo, tanto de barba como de pelo, y decorada siempre con tonos así como verdosos, como una especie de musgo que crece o se entrecrece, mejor dicho, entre su pelaje. Y luego tiene unas pequeñas orejillas que me hacen mucha gracia, que son así como orejillas de ciervito. Y aunque parezca que la cornamenta va un poco, bueno, nace, por así decirlo, de su ser, es un astamento de estos que decoran, pero no es nada, o sea, no lo utiliza, o sea, lo utiliza él, mejor dicho. Pero no le crece directamente. Es que para explicar esta tontería, fíjate. Sí, que no es propio de su cuerpo el asta, sino que es un adorno Gracias, que, Pozo, gracias. que Es tiene. que, si no, ¿qué sería yo sin ti? Y luego lleva consigo, aparte de, bueno, hay un elemento así como muy fundamental que hablaremos ahora más adelante, pero luego también lleva pues su típico cetro de madera. ¿Por qué lleva un cetro de Que- madera y no lleva un cetro de metal y Vigiro 9? Cuéntanos. porque, porque los druidas no pueden portar nada que sea de metal. Muy bien. ¿Cómo me quiere pillar, Pocito, Bueno, pocito. por si acaso, Ivy. O sea, ya lo aprendimos todos, ¿no? A las más yo tampoco lo sabía cuando sucedió todo en ese momento, pero creo que lo aprendimos todos, ¿no? ¿Qué pasa cuando un druida lleva metal encima? Es como una especie de sacrilegio. Te tachan del círculo druídico en el que estés. No te Exacto. marginan, ¿sabes? Dicen, tú no. Ujú. Es un poco examen, sí, como dicen. Sí, Sí, es un poco examen lo de hoy, sí. Un poquito. como a mí me gusta. Sí. Lo que Bueno, pasa es que aquí no hay beneficios, ¿no? hombre, nos ha jodido. Beneficios no, a ver, ahora castigos es muy probable. Castigos sí. Beneficios no, o sea, el beneficio yo creo que ya os lo di a cada uno con las historias que se me fueron presentando. Sí, no, y hay Beneficios no mayor hay. beneficio que presentarte delante de toda esta gente bonita, pues eso no hay beneficio que lo supere, ¿eh? Ujú. Pero bueno, entrando en Un materia saludo. un poco, Ivy. El concepto de tu personaje, ¿de dónde nace? ¿Nace de algún, o sea, aparte de que a mí, por ejemplo, la estética me recuerda mucho a lo que mencionaba antes, Radagast el Pardo, ¿nace de algún concepto, de algún otro personaje? ¿Te has inspirado en algo para crear a Miel? Pues fíjate, yo cuando creé a Miel, nació un poco, pues, por lo que estábamos comentando, que puede parecer como medio gracioso, medio tal, pero es que fue un poco influenciado por eso. Pero yo conocí a Azucarillo y como es una historia que todavía no he superado, entonces me llamó mucho la atención esta raza. Y Ujú, entonces dije, bueno, pues vamos a conocer un poco más sobre esta raza porque me parece como muy llamativa, por el motivo que sea, porque yo soy un friki de la naturaleza, porque soy un druida en IRL también, entonces dije, pues venga, vamos a hacer. Y me gustó físicamente cómo se desenvolvía también, que estaban muy ligados al tema, pues como comento, naturaleza, bosques y demás, y creía que podía casar bastante bien. Además que yo casi tenía muy, muy, muy claro de que quería repetir clase con druida para probar otro círculo. Yo, hasta que no pruebe todos los círculos druídicos, yo no podré completarme como persona. ujú. Porque Nerion era un druida círculo de las estrellas, ¿no? Sí, ¿Y Miel, sí, de qué círculo es? del pastor. ¿Cuál es la diferencia básica entre estos dos círculos? Para que no sepa de druidas que nos entienda. Bueno, claro, pues habéis venido al sitio adecuado, la verdad. Al chico que sabe más de druida. Pues la principal diferencia. A ver, hay varias diferencias a lo largo de los diferentes niveles. Pero bueno, las que yo he podido catar, como así, por así decirlo, Ujú, sobre todo con Nerion, fue las transformaciones, en el caso del Círculo de las Estrellas, las transformaciones de las constelaciones, tanto arquero, cáliz como dragón, entre otras cosas. ujú, Y luego el Círculo del Pastor está más enfocado a recibir más beneficios de los que un druida de por sí ya tiene a la hora de invocar animales ujú. o espíritus, mejor dicho. Vale. Encuesta, dicen por aquí, si se ha hecho una encuesta, Ibi, sobre si abandonará Ibi 09 el grupo convirtiéndose en lechuga. Yo he votado, claro, es un druida. He votado yo también, Ibi. No pasa nada. Yo mientras
mientras no tengas recluida a un Firbolg, la mates de hambre durante no sé cuántos días y encima luego la mates de la peor forma posible. No, a ver, es un tono distinto de partida. La verdad, esperemos que no tenemos que llegar a esos extremos. Pero no tenía contemplado volver a cometer algo similar a lo de Azucarillo, la verdad. No lo Bueno, tenía yo pensado. la verdad estoy más tranquilo pensando que hay personajes como el de Valky que son seres de luz. Tampoco lo esperaba, dice Valethor. Yo tampoco Pues, lo esperaba. Hostia. Bueno, claro. Entonces me llama un poco, digo, bueno, por lo menos no estoy yo aquí el único que mira un poco por la salvación del resto. Por lo menos que sepamos, no quiero hacer spoiler con los dos personajes que quedan por presentar, pero del que sepamos, por lo menos el de Valky, sabemos que es una florecilla igual que yo. ¿Y cómo tienes Bueno, pensado encajar a Miel en esta historia? Bueno, pues la verdad es que Miel, aquí donde le veis, pues tiene 300 años. Entonces es un personaje que tiene bastante experiencia y un personaje que ha conocido a muchas personas y a muchos seres y de diferentes razas y de diferentes clases. Entonces, pues bueno, yo creo, ya le considero como un todoterreno. La verdad es que Miel yo creo que ahora mismo se puede desarrollar, vamos, se te puede montar un barco pirata y a recoger. Es que quiero hacer más referencias a esa Lisa que... Es que... pero bueno, no sé, yo le considero bastante todoterreno, entonces creo que nuestra aventura, la verdad es que va a casar bastante bien con un poco con los personajes y con la historia, pues bueno, ahora comentaremos un poquito más, pero yo creo que sí, yo creo que puede casar bastante bien. Vale. Pues bueno, empecemos con la historia, si te parece, ¿vale? La historia de Miel, que titulada La leyenda de Miel, ¿vale? Epa. Mira, me hacen Ostras. mi primera raid. Aquí en Pizzados no es la primera, pero a mí sí, la verdad. Ahora tengo que agradecerlo, ¿vale? Así que voy a agradecerlo y, ¿vale? O sea, vamos a hacer una pausa y lo voy a agradecer como es debido. Vale. El gato y el dado, muchísimas gracias por esa tremenda raid. Hoy no está el máster que suele estar siempre, que es Valethor. Os tendréis que conformar conmigo. Estamos presentando... Sí, y con Ibillero 9, evidentemente. Y estamos presentando a su personaje para una nueva campaña que vamos a empezar dentro de poco aquí en Pifiados, que voy a dirigir yo. Y va a estar supervisada por Valethor en las sombras. Si queréis enteraros un poquito más, tenéis el link del Discord por ahí, por el chat, os unís y así no os perdéis de todo esto. Pero bueno, seguimos un poco. La leyenda de Miel, ¿sí? Inicia toda esta historia hablando de algo muy, muy significativo para los Firbolgs, que es sobre cómo se les conoce, sobre su nombre. Sí, voy a leer este primer párrafo porque me gustó mucho cómo lo introdujiste. Mi nombre es Miel, eso dicen los humanos. Talaquirel me llaman los elfos, el que acompaña significa. Las águilas me llaman en tonos agudos y entrecortados, los simios me mencionan mientras dan golpes contra su hombro. Los nombres son solo nombres, pero he aprendido lo importante que son esos nombres para otras culturas. Esto es un rasgo muy importante que tiene esta raza, que es el tema de su nombre. Cuéntanos un poco por qué los Firbolgs no tienen como un nombre per se. Bueno, pues efectivamente es un rasgo muy distintivo de esta raza. Y hasta donde mi conocimiento puede llegar, los Firbolg no necesitan nombres como nosotros nos podemos referir a... Bueno, nosotros y en el mundo de D&D, el resto de razas, se puede utilizar esos nombres para referirse a otras personas porque ellos utilizan otros rasgos distintivos, tanto el olor o las sensaciones que puede generar una persona en primera vista y tal. Y ese tipo de cosas es lo que utilizan ellos como para saber reconocerse unos a otros. Entonces, ¿por qué decidiste llamar a tu Firbolg, a tu druida Miel? Bueno, pues al igual que... bueno, en el sentido de la historia como tal, Miel se lo pusieron por sus ojos de color miel. No todo es casualidad.
Y yo se lo puse, como Ibihiro, se lo puse porque, bueno, aquí hay una persona. Bueno, no sé si Di la está. verdad que me sé la historia, ¿eh? ¿El nombre? No mientas. El nombre me lo propuso una muy buena amiga, Doka, que no sé si estará por aquí en el chat, pero me lo propuso ella y simplemente me parecía como un nombre tan simple y tan bonito y a la vez tan fácil de recordar que dije yo, pues miel. Además que es eso, un nombre muy fácil de recordar. Que tú dices, cuando llevas ya no sé cuántos druidas a tus espaldas y dices tú, me acuerdo que uno se llamase miel. Es muy fácil. La verdad es que sí, es un nombre fácil de recordar, que has introducido bien en tu personaje y pues en su historia. A mí me gusta mucho. Así que hablando de nombres, ¿vale? La historia sigue presentando un poco a los padres de Miel. Su madre se llama Granada, o en élfico Shilante, que significa jazmín, y sobre Ujú. todo se llama así por cómo era, porque era alguien cálida y radiante, tenía ese dulce olor a jazmín y a fruta. Y después está su padre, que a su padre se le llama, o bueno, se le llama, le terminan llamando algunos el hecho, Ujú. por cómo es. Mencionas que lo llaman así porque era una persona muy estricta y demás, pero que no siempre fue así. El padre de Miel nunca fue tan estricto y que de repente cambió con el paso del tiempo, ¿no? ¿Por qué hizo ese cambio el padre de Miel? Porque pasó de ser una persona muy jovial, amable y abierta a ser algo bastante más estricto hacia sus años más tardíos. Bueno, a ver, yo creo que esto es bastante rasgo distintivo de cuando, así por hacer una especie de comparativa, cuando hay algún tipo de grupo o de colonia en el que pues hay diferentes o yo me lo imagino así, diferentes personalidades importantes, como podría ser el padre de Miel entonces, Ujú. tiene que adoptar ciertas actitudes o ciertas temperamentos que consiguen un poco unificar más al grupo como tal, en un mundo en el que donde habitan o conviven con seres como los menciono luego, como Knolls, seres un poco, pues eso, que atentan un poco con la seguridad del círculo de Ujú. druidas de los que lo componen. Bien. Pues bueno, siguiendo con el tema de los druidas, después de introducir a los padres de Miel en esta historia, eh, hablas de algo que es muy importante para los druidas, que son los dioses. ¿Sí? Se Ujú. menciona Silvanus, se menciona Mieliki, pero finalmente el círculo de tus padres adopta a Shiala. ¿Por qué Sí. esta diosa en concreto para Miel? Bueno, a ver, es que más que en concreto, en general son todos, sobre todo estos tres, que Ujú. los tres que has mencionado, tanto el padre Roble como Mieliki como Sialia, son los tres muy importantes, pero al final adoptan bueno, adoptan como tal. Es que realmente sienten, ¿cómo decirlo? A Sialia también la tienen como cierta devoción, pero no permiten tampoco prescindir un poco de los otros dos, sino es que es como una especie de equilibrio Ujú. entre los tres dioses. No Vale. existe como una especie de. No sé si tú al leer la historia a lo mejor pensas de que podía ser como más enfocado en uno. Es verdad que si Alia luego, por lo que contaremos más adelante, se enfoca un poco más en la historia de Miel. Y también porque el padre Roble, al ser un dios un poco más primordial, por así decirlo, Ujú. atiende numerosas causas más que lo que podría a lo mejor atender Mieliki y Sialia en consideración. Ujú. Pero sí, básicamente es lo que digo. Pues estos tres dioses no son los únicos que se mencionan, porque después de hacer esta pequeña introducción de, bueno, de los dioses del círculo druídico, se menciona a Bahamut, ¿sí? Cuando Ujú. finalmente, después de una larga travesía, los padres de Miel se asientan en el bosque alto al norte de Faerun. Eso es.
Allí finalmente terminas posándose también Trínculo, que es un dragón metálico, un dragón de bronce, un caballero juramentado de Bahamut, que, bueno, malherido, termina aposentándose en ese bosque y termina conviviendo en cierta parte con los druidas, ¿no? Tiene un trasfondo este dragón. Se sabe quién es, qué hizo. Cuéntanos un poco sobre él, lo que quieras compartir de Trínculo. Sí, lo cierto, de hecho, el que Trínculo se posase en el bosque es canon de la historia de D&D, y yo aproveché precisamente esto mismo para adaptarlo un poco a mi historia. Ujú. Y cuenta, es verdad que el círculo druídico de Miel, bueno, en este caso todavía él no existía, de hecho, em, hablan de él como un dragón benevolente, un dragón protector que les ayudó un poco a eliminar las fuerzas que les perseguían, como los Noll que mencionaba antes. Ujú. Y gracias a esto, pues fue bastante venerado durante varias generaciones en el círculo. Pero más allá de ahí, al poco de cumplir un año, Miel, em, Trínculo echó el vuelo Ujú. y no volvió al bosque. Pero eso no significa que el círculo no les tenga en consideración, porque de hecho es lo que menciono. Es Ujú. una deidad a la que veneraban bastante. Ujú. Hay algo que a mí me llamó la atención cuando leí esta parte de la historia, que no sé si vas a querer explayar un poco ahora, si es simplemente un detalle sin importancia, si es algo que crees que va a tener mucha importancia, pero antes de que Trínculo partiese, entregó Ujú. su bendición a Miel justo antes de alzar el vuelo. ¿Esto es un Sí. detalle sin más? ¿Crees que es algo que va a tener importancia más adelante en la historia? Cuéntame un poco. Pues fíjate, porque yo cuando escribía esto, yo recuerdo perfectamente A ver, no es que haga cosas como... Sí, muchas de las cosas que a lo mejor escribía a lo mejor son sin más, o por el hecho de que queden estéticamente mejor, Ujú. pero otras sí que es verdad que me gusta dejar más cosas como abiertas, porque creo que para el Dungeon Master creo que es muchísimo más fácil recoger ese tipo de cosas y utilizarlas a su favor y tener mucha más variedad, que sea una cosa más abierta, que sea una cosa hiper concreta. Ujú. Entonces, esto precisamente, el que ofreciese la bendición Trínculo, lo dejé un poco en el aire. Tampoco quise darle muchísima más importancia, no lo menciono como tal a lo largo de la historia, Ujú. pero yo te lo dejé ahí y tú ya utilízalo, no lo utilices, como tú veas. Vale. He de decir que yo he sido de los que ha hecho eso. Yo he dejado cosas muy abiertas para que eh, el máster en su día hiciese lo que le apeteciese con eso. Y he de decir que es una de las cosas, o sea, de todo lo mejor de lo que me pude arrepentir en la última campaña que jugamos. De eso no me arrepentí nunca, de dejar libre albedrío a Valezor para que Ujú. hiciera lo que quisiera con esas cosas abiertas que, que yo mismo dejé a propósito, ¿no? Entonces, en cierta parte, agradezco que hayas dejado estas cosillas porque a mí me han ido también bastante bien ahora que estoy terminando de preparar cosillas. Me han, me han venido muy bien. Sí, además que creo que es eso, que son detalles que a lo mejor te permiten utilizarlos para determinados momentos Ujú. que concretamente a lo mejor te pueden solventar muchísimas cosas. Ujú. Entonces digo, bueno, pues yo qué sé, pues lo dejamos ahí como herramientas que puedes darle pistitas al máster para que si quiere usarlas o no, pues Ujú. esté a su alcance. Sí, sí, sí. Guay. Pues siguiendo un poco, después de este inicio de la vida de Miel, que le bendice un dragón, pasamos a la oscuridad, invierno de hojas secas, aparta de mi camino, soledad y desasosiego. La luz divina guarda, espérame en el norte, allí hallaré rojos frutos de descanso y sosiego. El título de este capítulo de la historia de Miel se llama Podredumbre. Es una etapa bastante oscura
la verdad, porque una especie de enfermedad invade lo que es el alto bosque, las zonas por donde se movía el círculo de los padres de Miel. Exactamente Efectivamente. utilizas la palabra ponzoña Ujú. para esto. No se sabe de dónde viene, no se sabe exactamente qué es lo que hace. Yo te pregunto, que eres tú quien ha escrito esto, ¿sabes de dónde viene exactamente esto? ¿Qué es lo que hace esta enfermedad? ¿Sabes qué es? Bueno, a ver, lo que hace efectivamente Miel es plenamente consciente porque vio a perecer es un poco spoiler, ¿no? Aunque el título yo creo que ya daba Ujú. ligeros vibes de cosas malas que ocurren. Pero la podredumbre, como se titulaba, es una especie de enfermedad en la cual van apareciendo máculas por el cuerpo y esas máculas van consumiendo a la propia persona Ujú. hasta que acaban con su vida. Y es una enfermedad que Miel no conoce, nunca la había visto. Es verdad que cuando él es testigo de todo esto es aún bastante joven, apenas 16 añitos, que para la vida que puede alcanzar un Firbolg es bastante... No es como un... Es verdad que no es como un elfo, pero bueno, igualmente es bastante notable. Claro, porque Y los Firbolgs, ¿de qué razas descienden? de los gigantes, de los gigantes. ¿Y? Y de los gigantes y de los gigantes, ¿no? ¿Solamente de los gigantes? Pues Te pregunto, yo no lo sé, claro, yo no sé nada de los Firbolgs, por eso te lo pregunto a ti. puede enviar pluma. No, de Puede momento no hay iniciar. pluma, de momento no hay pluma. Si Pues necesito una hasta pluma donde. antes de empezar la campaña, vamos bien. Una pluma sin haber empezado la partida. Qué bien. La verdad es que esto se avecina guay. Pues hasta donde yo sé eran solo descendientes de gigantes. Ujú. De seres féricos, quizás también. No sé. ¿Esta es tu decisión final? Venga, yo soy un hombre decisivo. Yo digo de gigantes, descendientes de gigantes. Que lo he hablado Descendientes de mucho con. gigantes. Que lo habla mucho con Doka también. Vale. Vale, bueno, pues veremos más adelante si lo que dices es cierto o no, cuando terminemos con la historia de, de Miel, ¿vale? Si no solamente descienden de los gigantes, vas a recibir una penalización al empezar la campaña. Yo te Muy aviso. bien, me parece bien. Me Venga, parece justo, venga, además. va. Porque aquí se viene estudiado, ¿eh? Doka y Chester, que son los otros dos que faltan, Ujú. por favor, estudiad, no os pase como a otro. Perfecto. Entonces, ¿has dicho gigantes sí o gigantes? Ja, es que ya si lo has dicho así, pues es que efectivamente es gigantes y algo. Gigantes y seres féricos, voy a Mm, decir. vale, vale. Seres féricos incluye mucha Sí, sí, morralla, ¿eh? incluye muchas cosas, sí, sí. Vale. Bueno, pues por favor, sigue un poco con la ponzoña de que estabas hablando. Pero... Ay, Perdón, había visto la encuesta. Vale, la ponzoña. Vale, es una enfermedad que, como decía, aparece en máculas por todo el cuerpo y Ujú, al cabo del tiempo arrebatan la vida del portador. ujú, Y Miel va siendo consciente al poco tiempo de que es una enfermedad altamente mortal y altamente peligrosa para su círculo, hasta tal punto en el que ya a los pocos días, a las pocas semanas, incluso sus padres son presa de esta enfermedad. Una enfermedad que, por cierto, que no lo he mencionado, ujú. aparte de Miel, ninguno de su círculo, incluso la gente más experimentada y más sabia,
tampoco sabían reconocer un poco de lo que se trataba. Era una enfermedad completamente desconocida. Vale. Y bueno, probaron como un montón de soluciones, un montón de que en ocasiones de antaño sí que les hubiesen servido para otras enfermedades. Pero en esta ocasión todo resultó inútil y Miel al paso del tiempo, pues como iba diciendo, incluso hasta sus padres acabaron pereciendo. Ujú. Y pues bueno, pues esto lógicamente es un punto bastante relevante en la vida de Miel, porque también forja parte de esto tanto su carácter como su propósito, que va a conseguir que va a evolucionar a diferentes estadios. Porque al final, hasta entonces, hasta los 16 años, hasta que Miel no conocía nada de esto, su propósito era pues vivir en comuna y pues como cualquier persona que busca un poco buscar un poco la aprobación del resto, en Ujú. exclusiva de sus padres sobre todo. Pero en este momento le arrebatan absolutamente todo y tiene que cambiar, tiene que evolucionar. Y bueno, El tema este de la ponzoña, cuando acaba con muchos del círculo druídico de Miel, incluido ujú, con sus padres, llegamos a una etapa bastante oscura porque mencionas que a Miel se le pasa por la cabeza que ojalá enferme él también, ¿no? Tanto le efectivamente. afecta todo esto de la enfermedad a Miel. Efectivamente, al final, bueno, piensas que todo lo que tú conocías hasta entonces está muerto o se está muriendo. Ujú. Entonces, llega un poco a la conclusión de que él no es más que una pieza más del puzzle y que sin el resto no es capaz de formar la unidad. Entonces, él siente que su destino ya está sellado y que debería sucumbir al igual que sus compatriotas. Y de hecho, bueno, al poquito tiempo de quedarse solo, descubre, descubre que efectivamente a él también le ha afectado la podredumbre. Ujú. Y luego pasan cosas, pero ya para el siguiente capítulo. Vale. Pues hablando del siguiente capítulo, después de que toda esta enfermedad acabe un poco con el círculo druídico de Miel, bueno, de sus padres en este caso, Miel llega a un momento crítico de su vida en el que es consumido, Ujú. entre comillas, por una depresión al haber perdido todo, hasta el punto de que eso, él desea también enfermar. Pero por suerte el siguiente capítulo se titula La cura. La cura. Ujú. Sí, Voy a leer ya un era pequeño demasiado. párrafo, ¿vale? Que Sí, sí, también me sí. gustó bastante. Y fue entonces cuando lo vi, un espíritu de luz que correteaba por el campo. Estaba tumbado mientras vi al animal blanco como la luz golpeando la nieve. Un pequeño conejo que saltaba de tumba en tumba olisqueando curioso en la zona. Extendí mi mano y él la olisqueó acercándose a mí. Me fijé en mi mano entonces, ajeno a todo, y vi cómo estaba infectada por la podredumbre. ¿Qué es este conejo? Explica un poco qué es este conejo y qué relación o qué importancia tiene en este momento de la historia para Miel. Bueno, pues ya hemos llegado al punto en el que desvelo un poco lo que es Ujú. la figura del conejo, que siempre era como un poco secreta, ¿no? Que apareciese en la imagen del personaje. Pues efectivamente el conejo, al cual no hay apodado ningún nombre, por esto que mencionábamos, porque Miel no tiene la necesidad tampoco de, de- de referirse a seres con nombres diferentes. Em, bueno, pues el conejo es su salvación. Es un espíritu que llega en su momento más crítico, en su momento donde la podredumbre Ujú. se estaba haciendo con él. Estaba. Creo que se me ha caído. No, ahora. Ah, ¿ahora? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? Vale. Se me ha oído a mí un poco todo esto. Em,
bueno, en su momento más crítico, y apareció el conejo, Ujú. pues en el último soplido de su vida. De hecho, incluso Miel acabó pereciendo, y a los 3 minutos y 33 segundos exactamente, Ujú. el conejo, al cual había visto momentos antes, se acercó a él y, y trajo consigo toda la ponzoña que tenía Miel en el cuerpo, Ujú. y simplemente se sacudió y se deshizo de toda la enfermedad. Sí, mencionas eso, que el conejo se acerca a Miel y simplemente bueno, como si la enfermedad traspasase de Miel al conejo, ¿no? Entonces yo aquí te pregunto, ¿el conejo blanco, Miel, o tú mismo incluso, bueno, te lo pregunto a ti, ¿es el conejo ese alguna especie de intervención divina? ¿Es alguna especie de enviado para ayudar a Miel en este mundo? Bueno, que lo sea o no, Ujú. eso puede ser un misterio que se puede revelar a lo largo de la partida, o no. Ujú. Ya te lo dejo un poco a tu elección. Pero Miel sí cree firmemente que es un enviado de Sialia. Ujú. Cree que fue ella la que envió al conejo para sanar todas sus heridas, toda su enfermedad, y deshacerse de este maleficio, o lo que él pudiera comprender como enfermedad. Al final, una cosa que nunca antes había visto, Ujú. es difícil muchas veces de comprender el por qué está ocurriendo esto, el por qué está afectando a tu círculo, por qué nadie puede ayudarte. Ujú. Entonces es un poco enigma, porque lo que crea Miel no es obviamente lo que tiene No, que claro. ser al final, ¿no? Y algo muy importante que han comentado por aquí, ellos le han puesto el nombre cacahuete al conejo, pero sabemos que este conejo acompaña a Miel después a lo largo de su historia, a lo largo de su aventura, ¿no? Y que acordamos que seguirá acompañando, ¿verdad? Ibishiro 9. El conejo acompaña a Miel, sí, Ujú. sí, sí. ¿Qué nombre tiene Desde, ese desde, conejo? ¿Qué nombre tiene ese conejo? Claro, no tiene nombre. No le has Bueno, puesto hasta nombre en ningún ahora. momento. Podemos dejar, si quieres, a elección del chat que deciden el nombre. La mayoría está votando por cacahuete. Yo es que pondría una encuesta, ¿eh? Sí, Yo hacemos pondría una 3 o 4 encuesta, ¿eh? opciones y que decidan. O dos Y dice opciones. que Dos opciones. Una que sea el- cacahuete, que es la que han elegido ellos. ¿Y tú qué otro nombre le llegarías a poner? Va a ¿Cómo quedar, que nombre va a le quedar pondría? cacahuete para que lo sepas, pero bueno, piensa engendro. No, engendro es para ti, Valky. Engendro es para ti. No. engendro, engendro es para ti, Valky. Ese ya queda. Roger ponen Yo es algodoncito. que, yo es que, ¿sabes qué haría? Es que lo tengo muy claro. Yo haría como una especie de recompensa de alguien del chat que la Ujú. pueda canjear o algo así, en plan, no sé. Y que la recompensa sea ponerle el nombre al conejo. Y luego adaptarlo IC como sea. Sí, sí, sí. Yo es lo que O, haría. vale, Zoria, que estás por aquí echándonos una mano. ¿Se puede hacer un sorteo así rápido y quien gane el sorteo del chat decida el nombre? Sería maravilloso, Eso la estaría verdad. bien también. Yo pregunto y lo lanzo aquí y lo hacemos cuando terminemos con la historia, cuando estemos terminando el stream. Podemos hacer el sorteo. Valefor puede hacer que todo se haga realidad, así que yo creo que no va a haber problema, la verdad. Sí, he de decir, fueron encuesta y quien más puntos de canal gaste, más se queda. Vale, pues hacemos eso. Hacemos una encuesta, ¿vale? Y quien más puntos del canal haya gastado es quien lo va a decidir. Eso sí, va a tener que estar aprobado por mí. Si alguien le pone al conejo un nombre raro que no pegue, no. Engendro. Claro, engendro, por ejemplo, no porque está reservado para Valky, pero algodoncito, cacahuete, romero, eh, Fluffy, Milo, ¿vale? Estos nombres sí, estos nombres que habéis ido Por comentando sí. favor. Roberto, Roger también, ¿vale? Estos nombres son aceptables, así que yo haría eso. De nuevo, propon algún nombre por el chat y seguro que alguien con muchos puntos lo pone si mola. Picota, Jessica.
Sí. Es Val que Diggle quiere Jessica, es que Val Diggle pueda nombrar a tu conejo. Y yo creo que. Val Diggle, sería como gástate si. todos los puntos aquí, ¿eh? No, Es tu oportunidad. sería como si Val Diggle me acompaña en la aventura, Es ¿sabes? verdad, Sería mítico. es verdad. Es mítico, es Azucarillo mítico. para el trauma. Ojo, ¿eh? No, 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 no. Nah, vamos a No, dejarlo. no, 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 Vamos a no, no, por dejarlo. favor, nada, hacerlo así y Venga, canjear puntitos. perfecto. Así después van a tener menos plumas de oro. Vamos. Claro, todo esto es un Bien, beneficio pues para todo. eh, hemos dejado anotado en constancia de que pues es probablemente que el conejo sea un enviado de Shiala, ¿no? Un enviado de los dioses para echar una mano a Miel en esta aventura. Yo te pregunto, ¿sabes exactamente qué es lo que ha hecho el conejo para sanarte a ti? ¿O simplemente sabes y crees que ha sido eso? ¿O una especie de poder divino superior a lo que conoces que es lo que te ha ayudado? Bueno, efectivamente el conejo no va a ser un animal que pasaba por allí y dijo, bueno, soy un ser mágico. Yo tiro más hacia la creencia de que es un ser divino, Ujú. un enviado de alguna deidad. Y, y cómo consiguió frenar, o cómo consiguió detener, mejor dicho, toda esta ponzoña. Pues yo me lo imaginaba en mi cabeza siempre como que el conejo se acercó lo suficientemente a Miguel, se restregó como cual animalillo feliz se puede restregar contra Ujú. otra criatura, atrapando toda esta ponzoña y, y alejándose ahora después un poco y sacudiéndose y dejándola toda extinta, la verdad. Ujú. Es como yo me lo puedo imaginar en mi cabeza. Bien, pues después de esta intervención divina que salva a Miel de un fatal destino, pasamos al último capítulo de la historia que se titula El último del círculo. ¿Sí? Bueno, último. Sí, último. Aquí, durante 190 años, para ser exactos, ¿vale? Que ahora No, entraremos en pero eso. eso. Sí, 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 lo sé, lo sé. Ahora entraremos en eso, ¿vale? Yo quiero preguntarte, en esos 190 años dices que Miel se va a viajar por la Costa de la Espada, ¿sí? Para ayudar a los demás, para aprender, para mejorar un poco en el camino del druida, ¿sí? Yo te pregunto, sabiendo que la campaña transcurre en el norte, ¿por qué la Costa de la Espada y no simplemente el norte? Sino el Alto Bosque, Nunca Invierno, la Espinazo del Mundo, cerca del Salón de Mithral, Mirabar. ¿Por qué no todo el norte y no pues la Costa de la Espada? ¿Por qué? ¿Por qué me lo queréis complicar aún Bueno, más las cosas? a ver, a ver, a ver. Claro. Es Claro. que yo hay que. Hemos saltado. De todas formas, hemos hecho como un salto aquí en la historia. Porque No, hemos no, dejado la no, 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 ponzoña y de no. pronto. No, no. O sea, el conejo te cura, ¿vale? Y después de curar, Sí, durante 190 años, Miel se dedica a viajar. efectivamente. Durante eso. Claro, al final pongo la Costa de la Espada porque 190 años son muchos años. Son Son muchos muchos años años. en los que Miel se dedica a errar buscando respuestas un poco en su cabeza. Ujú. A Sí, sí, pero. alimentar un poco el pensamiento. Sí, ahora te Claro. digo lo de la Costa de la Espada. Vale. Alimentar un poco el pensamiento de soy yo. Él también lo ve como una serie de circunstancias, el por Ujú. qué haya sido él el único que ha sobrevivido, el por qué apareció justo en el momento el conejo más crítico. Ujú. Entonces, todo esto, él cree que es como al final una señal, al principio intenta buscar esas respuestas, las consigue, y son ese proceso de esos 190 años donde lo consigue, donde consigue un poco abrirse la mente de esa forma y reconocer su llamado. ¿Y por qué la Costa de la Espada? Bueno, a ver, yo es que es lo que digo, ¿no? 190 años son muchos años para vagar por un sitio, ¿vale? Ujú. Como puede ser Faerun,
que al final, bueno, pues obviamente es extenso y tal, pero bueno, 190 años son muchos años. Entonces, también influenciado por lo que ya hemos repetido varias veces en este directo hoy, por mi cariño ya por mi anterior partida, también un Ujú. poco influenciado por eso, pues decidí utilizar la cosa de la espada para un pequeño guiño em, con esto, ¿no? Pero bueno, es verdad bueno, que menciono en general la Costa de la Espada, pero bueno, aunque no lo mencione directamente en la historia, Miel vagó durante, o sea, muchos lugares. Ujú. Tiene que ser Limón. Sí, todo el mundo estaba con limón. A ver, la verdad es que queda muy bien cuando os introduzcáis, ¿no? Yo soy miel y este es limón. Qué de puta madre. Queda muy ¿Te bien. das cuenta? Solo quiero hacer este pequeño inciso. ¿Te das cuenta que ahora ya nadie nos va a prestar atención y solo están al nombre del conejo? Hombre, es que, Ibi, eso es tu culpa por no haberle puesto nombre en la historia. Le hubieses puesto nombre, no hubiese pasado todo esto. Hemos empezado hablando sobre el tema de los nombres con los Firbol. Menos mal que lo hemos aclarado y está aquí grabado, ¿eh? Claro, evidentemente, pero no has nombrado al conejo. Lo vas a otra. Bueno, puedes haber dicho, no, no, se va a llamar conejo. Y ya está, nos quitábamos de dudas. Bueno, así es más gracioso, No, mira. la Así verdad es que sí. conseguimos que la gente eh, Se gaste los puntos, bien hecho. se gaste los puntillos. Sí, sí, sí. Vale, pues pasamos un poquito ahora. En estos 190 años, yo quiero hacerte una pregunta para conocer un poquito más a Miel, porque como has dicho al inicio, Miel tiene alrededor de unos 300 años. Es el personaje más veterano en edad de, de, bueno, de la campaña que vamos a estar jugando, que más experiencia tiene por haber vivido tantos años. Yo quiero que de estos 190 años nos cuentes, así en grosso modo y resumido, una historia que creas que le haya marcado. Que digas, esta historia de aquí, este suceso, estas personas le han, le han influenciado. Bueno, a ver, es difícil también. Sí que tengo una en mente. De hecho, te la he mencionado antes de Ujú. empezar el directo. Pero antes de esto quiero mencionar que es difícil un poco, si te metes en la mente de Miel, es un poco difícil reconocer qué eventos son canónicos para él y qué eventos son parte de su aprendizaje y son por tanto del día a día. Ujú. Entonces, yo siempre en la versión esta que te di, segunda, por así decirlo, mencionaba un poco en el que hablaba un montón de que vagó, ayudó gente, conoció diferentes lenguas, etcétera, etcétera. Y efectivamente en todos estos que menciono, pues habría innumerables aventuras que no incido como tal. Y solamente remarco una, ¿vale? En la Costa de la Espada, en la cual conoce a una viajera que de nombre es Israna, Ujú. y es una Tiflin. ¿Y Una cuál es la profesión Tiflin de esta viajera, Ivy? es pirata, Es pirata. es pirata, sí. Muy bien. Eso también un poco ligado a la parte de antes que mencionábamos que Miel es bastante todoterreno con todo el mundo. Ujú. Vamos, lo mismo te conoce a un Goliath como te conoce a un pirata, que no tiene nada que ver, porque son clases y tal, pero bueno, yo qué sé. Ujú. Es bastante eso. Ha Pues conocido a cuéntanos muchos. muy a grosso modo esta pequeña aventura que tiene con Israna y la estrella errante. Sí, bueno, la Estrella Errante es su barco, un barco viviente, ¿vale? El cual Israna pues lo utiliza junto con su tripulación para navegar en busca de diferentes aventuras. Ujú. Las tengo aquí. Eh, bueno, dice, no seguía rutas, seguía intuiciones, navegaba buscando lo imposible, islas que solo aparecían cuando se dormía el sol, Ujú. puertas flotantes al plano férico, ballenas que hablaban en sueños, o historias bastante de navegante, típicas de un buen marinero, de agua dulce y agua salada. Ujú. Y Miel, pues un poco influenciado por su pasión también por conocer y por buscar también respuestas. Y bueno, él es una persona que le gusta conocer y
y hablar con diferentes razas y con diferentes gente que se dedica a diferentes profesiones que incluso él no conocía en los bosques, como por ejemplo el pirata, pues se involucra en una de estas aventuras con Israna Ujú. durante un ciclo lunar entero. Y bueno, pues aquí Miel pues aprende, entre otras cosas, pues a leer nubes, a escuchar voces en las olas. Él no estaba muy familiarizado en ese entonces con el mar, así que todo esto sí que resulta bastante novedoso en su aventura. Ujú. Hasta que sus destinos son separados, ¿vale? Porque en una tormenta fueron separados y desde ese entonces pues Israna desapareció un poco del paradero de Miel. Ujú. Y bueno, a día de hoy no se sabe exactamente qué ha podido ocurrir con ella. También, otro de estos recursos que te dejo también un poco a tu uso. Ujú. Pero bueno, Miel igualmente tiene como la pequeña certeza de que Israna es una persona que ha viajado durante mucho tiempo y que estará bien. Estará bien y no le ha tenido por qué suceder nada necesariamente, nada mal. Vale. Pues bueno, después de todas estas aventuras, en especial esta aventura con Irrana, vuelve un poco hacia el norte y ahí es cuando se da cuenta de una cosa. Y es que no es el último de su círculo druídico, sino que es el primero. Se da cuenta de que la muerte es parte de este círculo de la vida y de que ahora es su trabajo ser el primero en su círculo y volver a restaurar pues, la armonía druídica que había en el Alto Bosque, ¿no? Eso es, eso es. Pues... Hay ujú, una frase que yo aquí tengo remarcada porque cuando ya terminé la historia y tal y ujú. me la releía un par de veces, Sí. a mí una frase que sí que me gustó mucho como la zanjé o me parece como un buen broche final como para terminar. Dice, no era el último de mi círculo druídico, sino el primero. Y es una de las, especialmente esa evolución que ha tenido el personaje, Ujú, es una de las sí, pues, lecciones que por todo lo que le ha tocado vivir ha aprendido. ujú. Bien. Pues bueno, hasta aquí en principio la historia de Miel, ¿vale? Más adelante en la campaña solamente tengamos alguna que otra sorpresilla, veremos cómo va, pero yo creo que es un druida 10 de 10. ¿Eh? Ha quedado un personaje muy muy bien, a mí me gusta mucho, sobre todo físicamente, la estética que tiene me encanta, ya te lo he dicho antes. Así que antes de empezar con un poquito de las mismas preguntas que hice a Valky el otro día, con Plata, dos cosas que hay que comentar. La primera es que el conejo se llama Romero, ¿vale? Ha ganado Pero Romero. está decidido. Ha ganado Romero. ¿Quién, Búho. quién lo ha decidido? Pero. O sea, Búho ha sido la persona Búho que es más ha quien ha... canjeado. Sí. Búho es quien más ha canjeado para Romero y ha ganado Romero. Muy bien, vale. Pues ¿Vale? así se hará. Ya le buscarás tú el sentido para que se llame Romero. Eso es cosa tuya de druida. Y O lo espera, segundo... espera. No, 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 no. O espera. ¿Por qué no le buscas tú el sentido en la historia? Para que se llame Romero. Porque no es mi personaje, es el tuyo. Bueno, siendo justos, no es un personaje que yo maneje como tal. Vale, vale, vale. No te preocupes, ya lo haré yo. No, no, No. no, no, ya está, es mío, es mío. Romero es mío, no te preocupes. Ya está, ya es tarde. Romero es mío, no te preocupes, ya sabrás más cosas de él No, pero entonces. yo lo digo, No, no, ¿vale? bien dicho, bien dicho. No, no. Quiero para que quede constancia. Yo lo digo para que Pozo también lo adapte, porque yo en mi historia no lo menciono. Entonces, si quisieras, lo podríamos hacer así, de que yo siempre le he llamado Romero, o a raíz de la historia, porque ocurre algo que tú puedes diseñar, No te que se preocupes, llame lo voy a hacer Romero. yo, ya está. No hace falta que me des No, ideas, ya lo tengo. O sea, créeme que el conejo ya lo tengo escrito desde hace media semana. Las cosas del conejo. no te preocupes, Pozo. ¿Sabes qué pasa? Que yo en ti confío, tío. Gracias. Gracias, muchas gracias, Ibishiro 9.
Y aunque la gente piense en el chat que me vas a putear, te lo juro, yo sé que eres mi bro. Y yo te quiero, tío. Bueno, Ibi, sabemos que venimos a sufrir en esta campaña. Yo voy ¿Vale? a venir a sufrir el que más, Bien, además. bien, bien. Pues antes de pasar con las preguntas que se hizo el último día con Valky también para plata, los Firbolgs, ¿de dónde descienden? ¿Vale? Yo lo sabía, pero por si acaso lo he abierto ahora un momento en el bolo guía de monstruos, porque si no me equivoco es donde fueron introducidos primera vez como raza jugable. ¿Tú qué habías dicho? ¿Ibishiro 9? Eh, ¿Puedes repetir, perdón? Los Firbolgs, ¿de dónde descendían? Vale. De los gigantes y seres féricos, a mencionar. Vale, pues error, porque según la guía de Bolo, descienden de los gigantes, en concreto de los gigantes de las colinas, que son gigantes más humildes. Lo que pasa que sí que tienen conexiones con algunos seres féricos por el tema de la magia y demás. Pero descender como tal, descienden de los gigantes, y más concretamente de los gigantes de las colinas. ¿Sí? No se dice que tengan en ningún sitio sangre férica. De hecho, estaba aquí diciendo Valedor, no tienen sangre férica, ¿vale? Pero sí que están relacionados con los féricos. ¿De acuerdo? Por eso tienen una esperanza de vida más larga, tienen esta pequeña magia y demás. Pero descender como tal es una mezcla entre humanoide y gigante de las colinas. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué Porro? pasa? ¿Qué pasa, Ivy? ¿Qué pasa, no? Que sois unos cabrones. Bueno, Con perdón, no sé pasa cómo nada, pero decir. escucha, el tema, el tema de tu raza y tu clase son cosas que te tienes que saber tú. A mí me está costando una barbaridad aprenderme lo de los 4 personajes. No me quiero ni imaginar cómo lo tuvo que hacer Valethor con 6, porque ya tiene mucha práctica. Pero a mí me está costando mucho con 4, ¿vale? Así que, qué mínimo, perraco del inframundo, que tú te sepas por lo menos lo tuyo. No, vamos a ver, mira. Y No Val pasa nada, Digel no lo pasa ha nada. dicho. No, Val Digel ha dicho la verdad. Y yo he dicho. Digo, descienden de gigantes. Y lo he dicho. Soy una persona decidida. Descienden de gigantes. Y luego en el último momento has dicho tú. No sé cómo lo has mencionado, no sé Pero cómo lo has dicho, eso, lo has Ivy, dicho. no, no tienes que dejar influenciarte por los demás. Si tú sabes que son solo de los gigantes, da igual lo que te digan de los demás. Yo puedo equivocarme. Puedo estar equivocado. Se llama influir. Bueno, Y lo hacemos constantemente. ajo y agua. Ajo y agua. No pasa nada, Ivy. ¿Vale? Siguiendo con las preguntas. Ya hablaremos adelante de qué va a conllevar esto, Ivy 09. Pero vamos, que No te medio, preocupes. ¿eh? Bueno. Medio, ¿eh? Vamos a hablar un Me poco habéis de la incluido. personalidad de Miel, ¿vale? Dejando atrás a Ibijiro. Sí, 2 niveles de cansancio. Hablando de la personalidad de Miel, ¿vale? Hemos visto un poco ya en su historia cómo es, pero cuéntanos más en pequeño detalle cómo es la personalidad de este Firbolg druida. Bueno, pues como viene a ser ya bastante tradición en personajes como los que suelo hacer, Ujú, es un carácter bastante sosegado, bastante tranquilo. ujú, Es un personaje que incluso para el habla es un personaje que se toma demasiadas pausas, demasiada paciencia, podríamos incluso decir. Y bueno, pues un personaje que encima por ligado con el tema del círculo del pastor y ya el hecho de ser un druida, servidor del padre Roble, de Mielik y de Xialia, es un personaje que se apiada muchísimo por los seres del bosque, los seres féricos e incluso por aquellos que también imploran ayuda. Seres inofensivos, seres ujú. que no pueden valerse por sí mismos. Son sobre todo son sobre todo pues los objetivos de las debilidades, por así decirlo, del Miel. Esta vez Valdigel no creo que Valky le vaya a hacer tanto bullying, porque al fin y al cabo son personajes muy parecidos, ¿no? Los dos se apiadan de los indefensos. Puede que Plata no esté tan vinculada con la naturaleza, pero sí que va a tener respeto por los animales y todo
lo que conlleva. O sea, al fin y al cabo no es Merle, no es otro personaje, sino que Plata es un personaje que se apiadaría mucho de las creencias de los demás, y para ti es importante todo el tema de la naturaleza, los animales. Yo creo que Plata es algo que sí que respetaría mucho en este caso. De hecho, todos los personajes con los que vamos van a ser muy respetuosos con todo este tema. De hecho, sí. Bueno, mencionar una última cosita con respecto Claro. a esto. Miel, a pesar de este carácter sosegado, tranquilo y demás, esconde también un cierto carácter y una cierta hostilidad por aquellas personas que puedan hacer peligrar pues estos valores de los que él defiende, tanto el bosque como los seres que habitan en él, Uh-huh. seres inofensivos, el hacer daño por hacer daño, Uh-huh. el simple hecho de que exista la maldad como tal es algo irritable para Miel, y lo puede revelar en forma de agresividad, en el sentido de que, bueno, pues lógicamente no va a permitir que sucedan este tipo de injusticias, ¿no? Uh-huh. Vale. Y ahora te pregunto sobre el tema de ser un druida y demás. Ya es el segundo personaje druida que haces para una campaña. ¿Por qué quisiste hacer otra vez un druida? Bueno, para mí, yo es que esta respuesta la tengo súper machacada ya. Y yo, a ver, a mí el druida en sí me gusta, porque me gusta el tema relacionado con la naturaleza. O sea, yo personalmente también me considero que tengo conexión. Conecto mucho con la naturaleza yo Sí. propio y vigilo. Y creo que es una clase que casa mucho con este concepto. Y luego además, pues el por qué quiero repetir, porque mecánicamente me gustaría probar todos los círculos, y así ya poder quedarme con uno que me guste más, uno que me guste menos. Uh-huh. Pero sí, la respuesta final sería esa. Bien. Pues directo al lío. ¿Sería Miel capaz de sacrificarse por sus compañeros? Que lo diga alguien del chat, a ver si han estado atentos. Que lo diga No, alguno. te lo pregunto a ti, no al chat. Sí, efectivamente sí se podría sacrificar. Uh-huh. ¿Y tendría algún Porque límite de la hora de por quién se sacrifica y por quién no? pues el límite lo pondría un poco las acciones que hiciese la persona. Uh-huh. Quiero decir, obviamente, a ver, ¿se podría sacrificar? Sí, claro, efectivamente es una persona que bueno, que daría su vida por seres con ideales parecidos a los suyos. Pero claro, en el momento en el que a lo mejor un ser que él considerase como bueno, pues a lo mejor tuviera una acción un tanto Uh-huh. deplorable, pues quizás a lo mejor la decisión no es tan fácil de tomar. Es un poco en función de lo que él sienta y de lo que De él que él vea de la considere que persona. está bien y que está mal, ¿no? Sí, él actúa a veces un poco como, no digo que tampoco esté bien hacer esto, pero bueno, Uh-huh. él actúa a veces como un poco de juez, en el sentido de, si yo creo que tú haces las cosas bien, tú mereces el perdón o mereces tal, y si creo que no, pues quizás tu destino esté sellado. Igualmente también hay uno de los conocimientos que él aprendió mucho del padre Roble, y esto es una cosa que a mí incluso como persona también me ha costado un poco aprender con el tiempo, y es el ciclo de la vida. Al final, Miel entiende que para que unos vivan, otros tienen que morir, Uh-huh. y que esto es un ciclo en el que todo el mundo tiene que pasar por todas las etapas. Uh-huh. Entonces eso es también un debate controversial contra sí mismo, porque muchas veces se hace la pregunta de si es el verdadero momento, si es el momento de que él también se interponga en lo que el padre Roble puede decidir. Entonces hay veces que no es tan fácil decidir, pero muchas veces también, por otro lado, decide respetar esa decisión. Uh-huh. Entonces es como una doble moral, Uh-huh. pero bueno, que pelea contra sí mismo muchas veces, aunque intenta ser eso, el juez que estaba hablando. Vale, pues ahora sí, cambiando bastante de tema, hablamos un poco de su sexualidad. Al igual que Plata hace 2 días, tú, por ejemplo, tú al contrario no has mencionado nada de su sexualidad, y por lo que yo he llegado a entender, lo veo un personaje, al igual que Plata,
en ese aspecto asexual, que no está interesado por lo físico, y en este caso a lo mejor incluso ni lo espiritual, sino que él está centrado simplemente en la naturaleza y en sus quehaceres de druida, ¿no? Cuéntanos un poco si es así como yo lo he percibido o no, por el contrario sí que tienen alguna cosa que otra. Sí, efectivamente, no es un personaje que esté concebido ni esté pensado pues un poco para tener relaciones ni amorosas ni más allá de eso Uh-huh. con ninguno otro. Más que nada porque, bueno, pues porque la vida al final te hace crecer de unas formas y él por el ritmo que ha pasado a lo largo de su vida nunca ha sentido la necesidad de enraizar con alguien. Siempre Uh-huh. ha sentido como esa necesidad de ir vagando, ir conociendo, ir descubriendo su verdadero propósito, que al final es conocedor y le pone nombre. Y como que ese tema siempre lo ha desechado o lo ha relegado a un segundo plano completamente. Uh-huh. Nunca lo ha pensado. Sí que a lo mejor puede tener algún tipo de acercamiento o un vínculo por alguna persona, pero nada más allá del cariño, ¿no? Uh-huh. Bien, entonces pasamos al moto de Miel. ¿Qué motiva a Miel a la hora de iniciar esta aventura? ¿Por qué responde la llamada del Arion? Bueno, lo cierto es que él no responde como tal la llamada del Arión. Es un poco. Él empezó a vagar al norte porque, bueno, pues los caminos, ciertas señales de las diferentes deidades le hicieron llegar hasta allí. Él reconoce el norte como lo tengo aquí apuntado, dice, el norte me enseñó también lo que es la lealtad, me enseñó lo que es una comunidad unida puede lograr, la cooperación. El trabajo conjunto encajaba perfectamente con mi pensamiento sobre la manada, Uh-huh. como los lobos. Compartir un sentimiento de la familia, de hogar, donde arrimarse junto a una hoguera. El amor por quienes te cuidan. Él es conocedor en algún momento de su vida, en este lapso de tiempo en el que él empieza a vagar por todo Faerun. Él es conocedor de que el norte puede aportarle, pues eso, oportunidades, conocimientos, aprendizaje, Uh-huh. y él es el que decide ir en busca del norte, donde reconocer su propósito, su motor, de no ser el último del círculo druídico, sino el primero. Eh, Menciona aquí también de que, bueno, enseñando un poco los aprendizajes de su círculo, no dejándolo morir y trayendo consigo pues seres de otro plano incluso. Vale. Ese es el verdadero motor de Miel en toda esta aventura. Vale, pues respóndeme aquí muy brevemente. Miel tiene la característica de que es el único que no se cruza en ningún momento con el Arion. Y aún así es llamado. ¿Te haces alguna idea de por qué es llamado Miel? Esa respuesta, la verdad es que la he dejado un poco así como en el tintero para que tú también puedas, Uh-huh. como recurso, puedas tú tomarla y sorprender un poco en la aventura. Vale. Pues mientras vamos terminando, todas las preguntas que tengáis de Miel para Ivy, las podéis ir dejando que las iremos leyendo. Como por ejemplo la que ha hecho Doka. ¿Cuánto de miel hay en Ivy? Bueno, no puede faltar. Pues bueno, pues es un poco lo que estoy hablando todo el rato, al final. Miel tiene una conexión muy, muy bestia, pues con la naturaleza, con elementos que la componen. Y yo en muchas ocasiones yo me siento un poco igual. Yo seré un fumaporros, perdón por la palabra, pero yo seré un fumaporros de manual por muchas cosas, por sentirme un poco relacionado con temas así. Y creo que Miel es bastante común en eso. Uh-huh. Luego el carácter sosegado, el carácter tranquilo, que dentro de él esconde, pues eso, un carácter un tanto más, iba a decir hostil, pero creo que la palabra se queda bastante Sí. grande, pero bueno, un carácter un poco más intenso,
escondido de toda esa tranquilidad, creo que también es bastante común en mí. Yo creo que la gente que me conoce puede afirmarlo. Así que sí, yo creo que esas dos cosas sobre todo, tanto el carácter como ese vínculo o conexión con la naturaleza, es bastante común en mí. Ujú. Vale, dos preguntas que me hacen a mí ahora. Vale, hacer una pregunta para Pozo. ¿Se podrán canjear puntos para dar inspiración? Sí. De hecho, spoiler, vamos a seguir con las plumas de oro también en esta campaña, ¿vale? Algo que se está haciendo en el gremio de plumas. Vamos a seguir con ellas también en donde mueren los lobos. Se van a poder canjear, aunque voy a ser bastante sincero, no sé muy bien si lo voy a limitar o no. Porque claro, hay mucha gente que tiene muchos puntos, están baratillas, y que cada 2x3 estos perracos tengan una pluma de inspiración, no sé si a mí me emociona mucho o no. Lo hablaré con Valethor, que es la voz de la razón y a quien acudo para cuando tengo dudas, porque está limitado. Sí, está limitado, pero a 2 por partida. Claro, y cada partida Valethor pueden llegar a canjear 2 por partida. Me refiero, si veo que yo que sé que cada partida están canjeando 2 y pues bueno, podemos ver. Yo en principio, de momento tengo intención de dejarlo tal y como está ahora. Que se pueden canjear 2 plumas de oro por partida y que las aprovechen cuando ellos decidan. Al fin y al cabo no las van a gastar siempre, o yo por lo menos lo entiendo así, ¿no? Así que de momento lo vamos a dejar tal y cual está. Ya veremos cómo se gestiona, si se va de las manos por mi parte o por... no lo sé. No me lío mucho. Efectivamente, Valky, efectivamente, No, estoy de no, acuerdo si a ti no te he contigo. dicho nada, perraco del inframundo, a ti no te he enseñado en ningún momento. Y tú, Valky, Me no quieres, hables me porque me cago en la virgen, ¿eh? A ti nerfear he hecho básicamente lo contrario. O sea, no te quejes. Lo dice el que me acaba de fastidiar Porque con no te sabes un... lo de tu raza, Ivy. Eso es culpa tuya. Lo sabía, me habéis hecho dudar y lo sabía. Claro. Valdir pregunta, ¿qué onda con preguntar por las orientaciones? En D&D, al igual que es muy importante... Valky va busteadísima, pero vamos, es que Valky encima habla Valky. Pero bueno, sobre el tema de los romances y de la orientación, en D&D, sobre todo, por ejemplo, sí que está explícito, de que los personajes, al fin y al cabo, cuando una persona tiene que tener intereses románticos, se puede dejar atraer por una cosa más que las otras, como pasa en la vida real. Yo no concibo una historia sin que un personaje pueda llegar a tener sentimientos por los demás o no, y el porqué de ello. ¿Sí? No es lo mismo, te pongo un ejemplo, la amistad que se pueda llegar a tener entre dos personajes en la campaña, ya sea un NPC y un personaje de un player, si no tienen muchas cosas en común, si no compaginan, si los sentimientos de uno no van compaginados con los sentimientos de otro. Los sentimientos juegan algo muy importante, yo creo, en el papel de una historia, y sin ellos carecería de emoción todo esto. Y qué forma también de destrozar un poquito más a los players, de que se puedan llegar a enamorar de alguien y que ese alguien a lo mejor muera, ¿no? Eso es algo que marca mucho. Por eso lo pregunto, más que nada para saber los intereses que tienen los personajes. No tengo contemplado, siendo muy sincero, que haya mucho romance en la trama. Si hay, se verá, pero no está enfocado en eso esta campaña. O sea, lo principal de esta aventura es la lucha del bien contra el mal, la luz contra la oscuridad. Pasando de pregunta a una pregunta que nos ha hecho Doka, ¿qué esperas de tus compañeros? Primero. Bueno, la verdad es que, bueno, aparte de que del personaje de Valky sí que ya tengo mucho más, soy bastante conocedor ya un poco de tal por el directo del otro día. Pero bueno, ¿qué espero? La verdad es que sé que, más que esperar, yo creo que es una certeza. Yo sé que me lo voy a pasar muy bien con ellos, porque son personas con las que ya he roleado más veces y me lo paso muy bien. Y yo creo que en la partida todos tenemos como personajes muy... Es verdad que del de Doka, bueno, el de Doka un poco, pero el de Chester sí que estoy en blanco. Y no soy tan conocedor a lo mejor cómo puede casar con mi personaje, pero yo creo
que por esto último que has dicho, Pozo, de la lucha del bien contra el mal, yo creo que simplemente por eso y tener un interés común que es que el bien prevalezca al mal, creo que me lo voy a pasar muy muy bien y espero pues que ellos también conmigo y que nada, y que demos un montón de show. Ujú. Vale. Así que Pues siguiendo un poquito con esta pregunta, es ¿qué esperas de la partida? ¿qué espero de la partida? Ujú. Pues la verdad es que haya... Yo espero que Pozo nos meta... O sea, porque es verdad, evidentemente cuando tú haces bueno, participas en una campaña no sabes nada, ¿no? Pero a lo mejor te puedes hacer un poco a la idea de que la trama sea una, aunque luego tal, por ejemplo, con Valefer no pasaba eso. Pensabas que a lo mejor la trama era por un lado y saltaba por 20.000 cosas, ¿no? Y yo espero un poco eso, la verdad, que Pozo nos sorprenda mucho con subtramas o con cosas así como que no son esperables y que haya detalles de las historias de cada uno, que estén detalles como que estén puestos ahí y que a lo mejor pasen desapercibidos, pero luego cuando Pozo los meta o si los mete en la historia, yo qué sé, que eso yo creo que nos gusta a todo el mundo, ¿no? Que cosas Ujú. que hemos escrito nosotros y que hemos inventado nosotros que aparezcan en el lore, en el canon de una historia tan grande como puede ser la que estamos creando, pues es bastante guay, la verdad. Eso es lo que espero, que nos sorprenda. Que encima es Ujú. su primera partidita, entonces pues yo creo que nos va, de todas las formas nos va a sorprender. Vale, y ahora si tuvieras que decirme solo una cosa de tu personaje, de tu historia y demás, que te gustaría ver en la partida, ¿cuál sería? Una cosa de mi personaje que me gustaría ver, Ujú. pues la verdad es que me gustaría ver, sobre todo con el tema conejo, me gustaría que me... A ver, no me malinterpretes, no quiero tal, pero quiero que como que me pongas al límite con el conejo, ¿sabes? Que el conejo sea una parte clave en la historia de mi personaje o incluso a lo mejor para también el resto, ¿sabes? Ujú. Creo que sí, creo que me gustaría bueno, que al final es lo que decía antes, ¿no? Que una cosa que has inventado tú o que has creado tú, que sea tan Ujú. relevante, siempre guay. Pero sí, yo me gustaría que mi personaje, sobre todo el tema del conejo, fuera importante. Pero bueno, que lo que yo quiera, lo que es, no quiero influenciar a nadie, ¿eh? Vale. Bien, antes de hacer la última pregunta, te voy a hacer otra. Ya hemos visto que algo con lo que sueña Miel o algo que anhela Miel en esta vida es terminar de hacer su... Bueno, terminar no, sino empezar a formar su círculo druídico, ¿no? Sí. Entonces yo te pregunto, de toda esta historia, de todo esto que anhela y sueña Miel, tú como jugador, ¿hay algo que creas que no va a alcanzar, que no va a suceder para Miel? Algo que no va a alcanzar. Pues... yo creo que es complicada la pregunta. A ver, tiene un propósito sobre todo en la vida, que es lo que estábamos mencionando. Si ese propósito sale o no sale, Ujú. yo es que no creo tal, porque tampoco es un personaje que tiene como las ideas muy claras y tiene ese propósito. Y a ver, puede o no salir. Yo espero que salga porque eso significa que nosotros hemos conseguido el propósito de la partida, que al final es que las cosas salgan bien. Entonces, también es verdad que el propósito que yo tengo, como, bueno, que mi personaje tiene, va a convivir con otro propósito luego, porque la historia va aparte, ¿sabes? No Ujú. es... Entonces, no sé, no te sé responder exactamente, yo creo. Bueno, lo veremos, Yo ¿no? Si hay alguna cosa lo veremos, entonces que se puede llegar a dar o no. Vale. lo veremos. Pues última Pero pregunta que te hago. Sí, le he hecho una pensada, le he hecho una pensada. vale. Última entonces pregunta que te hago. Cuando piensas en la campaña de donde mueren los lobos, si tuvieras que decirme una imagen o una cosa, lo primero que se te venga a la cabeza, ¿qué es?
Bueno, yo no es por ser poco original, la verdad, pero le robó un poco la respuesta a la que dio Valky. Y es que me lo imagino como full ambientado en Juego de Tronos, con muchísimos guiños del Señor de los Anillos. Es tu partida. ¿Eso por qué lo dices? ¿Eh? Pues nada, ¿no? Porque es tu partida y si no tuviese ese tipo de cosas, no sería de Pozo, ¿sabes? O sea, siento esto por Pozo porque es una persona tan predecible en algunas cosas. Gracias, Ibi, gracias. Pero oye, que está muy bien. O sea, yo es lo que espero y me lo quiero. Vamos, yo quiero ser. No porque no cuadra mucho con mi personaje, pero yo quiero ser Jon Snow. Bueno, hablando de Jon Snow, a Jon Snow puede que le entrevistemos en el último lugar de estos personajes que vamos a presentar, porque tenemos a un Jon Snow, evidentemente, tenemos a un Jon Snow, ¿no? A alguien que no sabe nada de la vida. Así que lo vamos a entrevistar también a ese Jon Snow. Pero bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta antes de que nos despidamos. Si no, pues lo vamos dejando por aquí, que hemos llegado a nuestro objetivo para el día de hoy. Hemos hablado de miel bastante bien. Conspiraciones de poder y no entre la magia. Lo veremos, ¿vale? Algo que sí que puedo decir es que no es una aventura centrada en la trama política, ¿vale? Es más alta fantasía. George R.R. Martin no está tan centrado en la alta fantasía, sino es una fantasía medieval tan alta, es mucho más crudo, mucho más real, y no es algo que de momento yo vaya a reflejar en esta aventura. Alguna cosilla habrá, pero sí que, como ya he dicho muchas veces, es todo mucho más alta fantasía. Por lo menos para esta primera vez. Ya veremos si en un futuro, quién sabe. Pues bueno, Ibi, yo creo que... Dime. Pues yo te iba a pedir solamente una cosa, y es que creo que, por lo menos para cerrar este capítulo de Conociendo a, me gustaría decir unas palabras que las tengo aquí apuntadas, las voy a leer. Obviamente. Si me das el permiso. Obvio. Todo tuyo. Para cerrar el personaje. Vale. Pues seré el pastor, el guía, aquel que cuida y protege, que lucha y domina, pero que construye y preserva. Soy el pastor del rebaño. Mi cayado marca la senda que mis ancestros comenzaron. Seré el apoyo y la fuerza para quien lo necesite, y seré la furia de los elementos para quien se oponga. Para los desleales, para los enemigos del Padre y de sus regalos. Seré el bastón para el enfermo, y condenación para los destructores del equilibrio. Pues con estas palabras finales despedimos al personajazo de hoy, a Miel, y también a su jugador, a Ibi09. Y los vamos a ver dentro de poco, ¿sí? Seguramente cuando entrevistemos al último personaje de esta campaña, soltemos también la fecha en la que vamos a empezar con todo este viaje, ya por fin. Tenemos que terminar de cuadrar mejor una fecha, pero ya lo tenemos ya en mente, casi seguro, qué día va a ser. Así que nada, Ibi, muchísimas gracias por haber venido tú también hoy. La verdad que sé que no es muy fácil a veces venir aquí solo, pero ha quedado bien. Hemos cumplido con el objetivo de conocer a Miel. No se ha alargado mucho, hemos hecho un directo de 1h30, que es lo que buscábamos, que te he dicho al principio. Así que nada, muchas gracias por haber venido. Nos despedimos ya y nos vemos de nuevo dentro de poco, cuando empecemos con todo esto, ¿no? Efectivamente, ya dentro de nada ya estamos aquí, yo con unas barbas verdes, aquí ya dando por saco. Sí. A ver si es verdad, a ver la caracterización que vas a montarte para ir con Miel. Pues no sabéis vosotros, ¿eh? Qué ganas tengo. Pues venga, Ibi, muchísimas gracias. Chao. Pues bueno, hasta aquí el directo de hoy. Hoy hemos tenido menos problemas que ayer, aunque ayer solo tuvimos el micro, creo, y otro más, que el micro lo hemos tenido también al inicio. Me lo esperaba. Tomo nota, ahora aquí me lo dejaré anotado.
antes de empezar el directo cambiar el micro, porque si no va a pasar siempre lo mismo. Pues nada, no he aprendido aún también cómo hacer raid. Así que sí, vale, Thor, ya que estás aquí, que te veo, quieres hacer raid a alguien, ya sabes, todo tuyo, para hacerle la raid a quien sea. Yo me voy despidiendo también de vosotros, os voy dejando la intro de nuevo para la campaña, ¿de acuerdo? Y nos vemos, bueno, la semana que viene, seguramente de nuevo con el tercer personaje. Gracias por haber pasado. Chao.